Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a este programa número 133 de Online, un encuentro con grandes artistas de tango. Me da mucho gusto saludarles, como siempre, aquí recibirlos en este espacio de Otros Aires Tango Jalapa. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos unos grandes invitados. Ella es una pareja reconocida por varios años, una pareja que ha hecho giras en Asia, Europa, varias partes del mundo. Eh, ha sido jurado en el Campeonato Mundial de Tango, en fin, ¿no? Aparte, fíjense que ellos están juntos desde hace 15 años, precisamente por ahí del año 2013, que es cuando formalmente empiezan a trabajar juntos. Eh, bueno, pues en el caso de él, pues primeramente es bailarín de folclore argentino, y bueno, él empieza a dar clases a partir del año 2005, clases de tango salón. Él es campeón de tango salón, cuando antes era tango salón, hoy es tango de pista. En el año 2006 salió campeón. Y bueno, en el caso de ella, pues ella es de formación de danza clásica y contemporánea, también ha hecho danzas españolas, flamenco, también un poco ahí de folclore. Y bueno, pues estas y otras cosas más nos van a contar nuestros grandes invitados de esta ocasión y me da mucho gusto presentarlos aquí en este espacio de online, un encuentro con grandes artistas de tango, y me da mucho gusto recibir a Josefina Bermúdez Ávila y Fabián Peralta aquí con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un honor, Josefina y Fabián. Y bueno, Aclaramos, pues aclaramos primero la cara de dormidos porque estamos en Japón y son las 6 de la mañana y llegamos de Argentina hace poquito, así que sepan disculpar el look, pero lo hicimos con todo el amor del mundo para poder estar presentes Mm. en la entrevista. Yo no tengo excusas, o sea, mi cara siempre es así, con sueños un poquito peor. Claro. muchísimas gracias por el esfuerzo y bueno, también como dice Josefina, Fabián, bueno, es parte de su trabajo, ¿no? Ambientarse antes de el jet lag, ¿no? O sea, el cambio de horario, antes de hacer gira, ¿no? Empezar a trabajar. Y bueno, pues un gusto y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ya decíamos, desde hace 15 años juntos, que de alguna manera el destino los lleva a trabajar. ¿Cómo empieza esta pareja de trabajo a funcionar? ¿Cómo empieza esta historia entre ustedes como pareja de trabajo? No, básicamente a mí no me quedaba otra, entonces, y a ella tampoco. Entonces, bueno, el tema es así, yo me separo de mi compañera de tango y ya no estaba con ganas de buscar una compañera inmediatamente al momento. Estamos hablando de agosto del 2010. Sí. Pero bueno, tenía mis clases que eran multitudinarias en la escuela en una escuela de tango, en la escuela Carlos Copelo, que funcionaba en el Abasto. Y bueno, necesitaba una ayudanta, ¿no? Alguien que, nada, si bien yo le enseñaba a las chicas y todo por mi cuenta, siempre es mejor que la chica tuviera un modelo a seguir más emparentado bueno, yo calzo 42, ¿viste? De zapatos, y no es lo mismo un piecito chiquitito de mujer que, ¿viste? Esa era mi excusa, ¿no? Entonces, José había empezado a venir a la escuela y tomaba las clases mías, y bueno, yo le vi el potencial. Eh, y así fue que le propuse que me ayudara a mostrar, más que nada, los ejercicios, a mostrar la secuencia que íbamos a hacer ese día en la clase. Daba clases los sábados, viernes y sábados. Entonces nos juntábamos un ratito antes y le decía, bueno, hoy vamos a hacer tal cosa, tal otra, tal, tal, tal. Le mostraba yo el movimiento y ella se lo pasaba a las chicas. Siempre tenía debida la clase en media hora de técnica masculina y Individual, sí. media hora al mismo tiempo, ¿no? Separábamos el salón en la mitad.
Y bueno, José hacía sus ejercicios, el que yo le decía lo que iba a hacer, apuntado a lo que íbamos a trabajar ese día en la clase. Bueno, después de un par de meses le dije si tenía ganas. A ese momento yo estaba haciendo trabajos, no como pareja, sino, bueno, sí, en pareja, pero no era una pareja fija, sino que Lorena Hermosida necesitaba con quién hacer sus trabajos y yo con quién hacer los míos. Entonces, lo que era viajes al exterior lo hacía con Lorena y las clases en Buenos Aires lo hacía con Josefina. Tiempito después le pregunto a Lorena qué le parecía a José, si, no sé, José me dice sí, que tiene potencial, me dice Lorena. Y bueno, le propuse empezar a practicar como más seriamente, ya no juntarnos media horita antes, sino practicar todos los días, así, para empezar a entrenarla, por si me surgiera alguna exhibición. Tiempo después, al año siguiente, el 2011 fue el 2012. Igual. No, sí. No, 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 no. Bueno, Lorena me había propuesto, como estaba empezando una relación de pareja ahí en Buenos Aires, y ella había viajado muchos años ya, no quería viajar más de 2 veces por año y no más de un mes y 15 días máximo. Entonces yo le dije, bueno, aprovecho y me quedo con José, le propuse, entonces empezaba a hacer 3 meses de gira y hacía un mes y medio con José, con Lorena y un mes y medio con José. Y en el 2013 ya como que fue, bueno, mi cuerpo estaba bastante confundido porque hacía un mes y medio con Lorena, bailábamos de una manera y después un mes y medio con ella, entonces bueno. Entonces en el 2013 le dije a Lorena que me iba, que si Josefina aceptaba, me gustaría como apuntar, porque mi idea era como estar, si me tenía que quedar 6 meses de gira, era quedarme, no estar, ¿viste? Y como mi cuerpo estaba bastante confundido, decidí como, bueno, vamos por este lado. Y le propuse a José y ella aceptó y bueno, ahí dejé de bailar con Lorena, que bailé 2 años y empecé todos los trabajos con José, que fueron en lugares como muy, muy chiquititos. Con Lorena hacía los trabajos importantes y después cuando empecé a bailar con Josefina, todos esos trabajos importantes me dieron la espalda, básicamente porque José no era una persona muy conocida, entonces querían un nombre, ¿no? Una pareja fuerte y bueno, eh, mi nombre solo no acompañaba, pero bueno, decidí con ella buscar trabajos en lugares, eh, no quiero decir no quiero restarle importancia, pero digo, no tan masivos, expuestos, ¿viste? Por ahí en pueblitos chiquitos, en Italia, estuvimos en Rumania también, que, bueno, no pagaban tanto tampoco, entonces dijimos, bueno, pero nos sirve para ir conociéndonos, fogueándonos, entonces, bueno, así empezamos. Bueno, ahí está, fin de la entrevista, la vida entera. No, pero Todo. a todo esto yo quería hacer un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacía con José? No, le pedíamos a los festivales grandes la posibilidad de bailar una noche, cualquiera, miércoles, jueves. Las noches importantes siempre fueron jueves, viernes y sábado, ¿no? Entonces yo le decía, nosotros vamos, nos pagamos el pasaje, nos pagamos el hotel, nos pagamos la comida, vos lo único que tenés que hacer es dejarnos bailar una noche. Y bueno, así pegamos un par de trabajos de festivales grandes donde no íbamos como maestros, sino a hacer exhibición. A nosotros nos servía la experiencia y nos servía el videíto en YouTube. Y bueno, de a poquito fue como una especie de gira promocional, ¿no? Como una cosa así. No, yo había terminado la universidad y ya había estado formando parte de las compañías de danza contemporánea con mi maestro que fue Oscar Araiz. Eh, Había estado ya también en Atenas, ¿no? Mm. Ya me había ido a una gira que me había llamado Juan Corbalán, el bailarín de Tango Pasión. Había estado trabajando 5 meses, volví a Buenos Aires y tenía un poco que decidir para dónde seguía. Había bailado toda la vida, tenía una licenciatura y estaba ahí el tango un poquito. Y bueno, y me hice muy amiga de la hija de Carlos Copelo y por ella empecé a ir a la escuela y ahí es donde lo conocí a Fabi. En realidad yo ya lo conocía de nombre y teníamos una amiga en común que también me había dicho, tenés que ir a las clases de Fabián, no sé qué, así que bueno, y ahí se conectan un poco las historias.
Nos cruzamos en la escuela y ahí empezamos y fue muy claro desde el principio que él no quería una compañera en ese momento, como que no era su deseo. Y a mí me venía bien porque yo necesitaba aprender un montón, entonces para mí fue como el mejor inicio, digamos, ¿no? Porque él en ese momento ya era súper conocido y yo la verdad es que tango salón no bailaba. Yo hice tango desde los 11 a los 18 en Azul, que es mi ciudad natal. Eh, pero es diferente el tango en el interior que en Capital. Y era tango coreografiado que hacíamos para competir en los torneos bonaerenses, que eran unos torneos muy conocidos en la provincia. Digamos, yo bailaba tango, entre comillas. Había tenido un acercamiento al tango desde los 11 años, pero digamos, a las estructuras y a la improvisación y a eso, no. Así que yo necesitaba como empezar de cero un poco en ese sentido. Y, nada, y también Carlos me ofreció asistirlo en las clases, así que yo me pasaba todo el día en lo de Copelo y pasaba de asistirlo a Fabi en, no sé, a veces él tenía, no sé, 3 horas de clase grupal y 5 horas de clase privada y yo me pasaba las 8 horas ahí, otros días igual con Carlos, así que nada, para mí fue como un intensivo y ahí dije, sí, listo, quiero, o sea, quiero ir por acá, ¿no? Pero bueno, esa fue como, ese fue el inicio, digamos. Eh, sí. Entonces, tú venías de la provincia, ¿no? Sí, yo soy de Azul, de la provincia de Buenos Aires, que es a 300 kilómetros de Buenos Aires. Y cuando terminé el colegio en Azul, a los 18, fui a Buenos Aires a estudiar. Normalmente la mayoría vamos a estudiar. Hice una licenciatura en marketing, pero a la vez hice una escuela de danza contemporánea, que eran 4 años, y la dirigía Oscar Araiz y Guido Benedetti, que era el director del Ballet del Colón. Terminé esa escuela y después trabajé con los dos en sus compañías profesionales. Y ahí después apareció lo del tango. ¿Y cómo fue ese contraste de venir de la provincia de Azul, y luego llegar a Buenos Aires, ¿no? Este, claro, ya venías trabajando el tango en tu provincia, ¿no? Pero no es lo mismo a llegar a Buenos Aires, ¿no? No, pero ¿Cómo fue no ese solo. contraste? Sí, yo hacía, bueno, como te contaba, obviamente a los 3 años se empieza con expresión corporal, pero hice danza clásica y todo. Y cuando llegué a la escuela de danza contemporánea, que tuve que hacer la audición para ingresar y todo, nada, hay como mucha información que se pierde. El interior tiene cosas muy buenas porque a la vez, al no haber tanta información, hay como mucha, ¿no? Lo que tiene como mucha personalidad y mucho, hay que resolver las cosas de alguna forma y se hace. Y en Capital, al haber tanta información, es como mucho más académico. Mismo en el tango, aunque sea improvisado y todo, son como, para mí, la mayoría de los bailarines de tango que estamos girando por el mundo o haciendo profesión, aunque la gente crea que no, somos del interior. Hay muy poca gente que es de capital. Los porteños en sí, en el mundo del baile, no son muchos. La mayoría somos del interior y tenemos como formaciones así, como vos me preguntás, ¿qué hiciste? Y la verdad es que hice todas las danzas que había en la escuela de danza que yo había, pues salía del colegio a las 2 de la tarde y me iba hasta las 9 de la noche a estudiar flamenco, danzas africanas, jazz, contemporáneo, todo lo que había. Entonces, eso nos da como un entrenamiento y una formación que por ahí cuando llegamos a Buenos Aires decimos, che, nos faltaba info acá, ¿no? Nos faltaba como base o teoría, pero yo creo que esa parte también es la que nos hace un poco, no voy a decir diferentes, pero que nos da como una entidad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo vivo en Azul, mi casa está en Azul, que es dentro de la provincia de Buenos Aires, solo a 300 kilómetros de capital. Pero a eso igual nosotros le llamamos el interior. Yo soy del interior, por ejemplo, para la gente de capital, aunque sea en la misma provincia. Claro, y en la mayoría en todo el interior del país hay academias de baile, y en las Sí, academias de baile tenés, o sea, va de folclore, pasa por tango, contemporáneo, jazz, las nenitas van de los 10 años, de los 3 años, tienen turno bebé, le dicen, sí, sí. cuando van desde los 3 años, le enseñan cómo a jugar con expresión corporal. Te puedo decir que en todas las academias del interior del país tenés, la profesora te enseña, la misma profesora te enseña
clásico, contemporáneo, jazz, flamenco, zapateo americano, tango, Sí, de todo. O sea, entonces, la gente del interior del país viene con una preparación en artes escénicas mucho más amplia que cualquiera que haya aprendido a bailar tango exclusivamente en Buenos Aires. ¿Entendés? Entonces, yo también vengo de Rosario, que es el interior del país, ¿no? Y también me formé en artes escénicas, vamos a decir claro. así. Entonces, cuando llegas a Buenos Aires, nada, aprender pasos te resulta fácil, interpretar te resulta fácil, La porque lo hiciste exhibición toda tu y vida. exponerte, ¿no? Cuando por ejemplo, en las academias de danza en el interior, no sé cuántas veces hacemos shows, pero en cualquier lado. O sea, en el cumpleaños de 15 para la intendencia, hay un concurso, no sé, a 50 kilómetros, se hacía una rifa y todos íbamos en combi a concursar, que eran concursos chiquititos que, pero Bailás en el barro, en sí, la sí, sí. tierra, en cemento, en la calle, o sea, Todo eso, que por ahí si haces la formación académica en Buenos Aires y empezás tango, no lo pasás. Lo mismo que las competencias, sí, ¿no? sí, Como sí. que en el interior estamos muy acostumbrados a competir. Yo compito también desde que tengo, no sé, 8 años, compito y vamos a otras provincias. Y competencias, no sé, por ejemplo, yo cuando era chiquita había competencias que las tenía que hacer a la 1 de la mañana, ¿viste? Entonces como que te da un entrenamiento que quieras o no, cuando llegás a Buenos Aires, sí, el choque en cuanto a información, decís, che, me faltaba bastante, pero tenemos como otra... A nivel interpretativo, Sí, el interior del país es un poco más completo. sí, A mí me han llegado a dar hasta teatro, o sea, claro. he hecho cursos de teatro para poder interpretar dentro de la academia. Que ya te digo, en Buenos Aires por ahí la información es como más puntual, más focalizada, clásico, clásico, contemporáneo, contemporáneo, Ya, tango, tango, bueno. Pero, y por un lado tenés la información de primera mano, pero por otro lado, viste el dicho que dice la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? En como nosotros venimos con una carga interpretativa diferente a la que si solo aprendiste tango, por ejemplo. y además hay una cuestión de practicidad y de cuestiones económicas que realmente en el interior, que yo me pasaba, no sé, 8 horas en la academia de danza. En Capital es casi imposible estar 8 horas tomando clase porque es carísimo. O No, sea, sí, y los acá. dos venimos de familias que súper trabajan y nos reapoyaron, pero eso en Capital yo no lo podría haber hecho. Sí, cuando me mudé a Capital, de hecho, cuando él me decía venía a mis clases, yo no tenía plata para ir a sus clases. Y era, que te digo, y estoy hablando, ya había sido profesional de contemporáneo y todo, pero es muy costoso, sumado a los traslados. O sea, es imposible hacer lo que nosotros hicimos de chiquitos en el interior. No sé, en mi ciudad todo queda 15 minutos. Y si no me llevaba mi mamá, me llevaba mi vecina y si no, me quedaba en la academia de danza. Además, si la maestra veía que Sí, tenías ganas en todos lados es así, si ven que tenés ganas de trabajar y tenés talento y todo lo demás, ni te cobran, sí, eso iba a decir, o te viste, cobran muy poquito. había veces que me quedaban horas entre medio y yo pasaba a la cocina de la casa de la maestra y me cocinaban y si mi mamá no me pedía venir a buscar eran las 11 de la noche y yo seguía ahí y mirábamos videos y hacíamos cosas como que ahí es algo, bueno, para mí súper valioso, que hay mucha gente que dice, no, pero Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Como que hay un dicho que Dios está en todas partes, pero atiende en capital. Y en realidad yo creo que lo que nos da el interior también es como tan importante como lo que después recibimos en capital, en cualquier ámbito artístico, digamos. Esto, por favor, que no se entienda que desmerecemos a las personas que han estudiado y se han criado en Capital Federal, porque hay muy buenos bailarines también. En nuestra Pero experiencia. en nuestra experiencia, muchos de los bailarines, muchos de los campeones y campeonas y profesionales vienen, casi todos vienen del interior del país. Y yo del folclore argentino, que también el folclore argentino te lleva bueno, te tenés que aprender, la mayoría de las academias de folclore te enseñan contemporáneo, jazz, clásico, porque tenés que saber hacer giros y piruetas y todo lo demás. ¿Ok? Así que nada, pero bueno. Pero somos los dos del interior igual. Él es de Rosario, él sí es de Santa Fe y yo soy de la provincia de Buenos Aires. Y sí, como dicen, ¿no? Ya
llegando a Buenos Aires, ¿no? En otro ambiente donde, pues, un ambiente donde hay más tango, se supone, ¿no? O sea, porque vienen de la provincia y ahí llega muy poco el tango, digamos, ¿no? Ustedes lo sabrán mejor. Eh, Como les preguntaba por ese contraste, ¿no? Ustedes ya traen elementos interpretativos, etcétera, ¿no? De danza. Y luego para ir, en tu caso también, Fabián, ¿no? Para ir evolucionando dentro de su formación dancística, ¿sí? Les costó mucho o sintieron que hubo obstáculos que tuvieron que atravesar, ¿no? Que pasar para ir evolucionando. ¿Qué fue lo que más les costó, digamos? Sí, siempre tenés obstáculos. Aparte, si sos una persona joven cuando empezás y tenés que ir subiendo peldaños en esta escalera y bueno, los escalafones y superar una audición o yo hice, no sé, un montón de audiciones, en muchas no quedé, cuando, en ese momento en el que yo estaba en Buenos Aires, eh, la profesión de maestro no era eh, tan moneda corriente como lo es hoy en día, digamos, no había muchos maestros de tango, ni tampoco se ganaba mucho dinero siendo maestro de tango, ni tampoco se giraba el mundo siendo maestro de tango, recién en la década, casi llegando al 2000, empezó como a haber este furor, por ahí un cacho antes, ¿no? Pero este furor de los festivales y todo esto, ¿no? Pero hasta ese momento a lo que aspirábamos los bailarines de tango era a entrar en una buena casa de tango, donde te pagaban un sueldo. Las casas de tango son como, nosotros le llamamos casa de tango, pero son cena shows, o sea, es un lugar donde la gente, los turistas van pagan una entrada y tienen su cena y terminando entregándole el postre comienza el show de tango. Entonces tienen como una especie de, como los cabarets de lujo de París, una cosa así, ¿no? Como, ¿no? Tenés el y después comés, cenás, turisteás un poquitito, vas, comés, cenás el postre y ves un show de tango. Bueno. A lo que aspirábamos en ese entonces, mi generación, era entrar en una casa de tango como cuerpo de baile, para poder viajar alrededor del mundo, entrar en alguna compañía, que a ese momento eran, eran tres la compañía: Tango Pasión, Forever Tango y Tango por Dos. Esas eran las tres compañías. Entonces, tenías que hacer audición para entrar en una casa de tango, tenías que hacer audición para entrar en una compañía. A veces te pedían audición para entrar, no sé, para hacer un bolo. Bolo es cuando un show único día, un show donde bailás. Concierto, ¿no? No, 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 sí. no, por ahí a lo mejor era en un hotel muy grande y te pagaban muy bien porque, bueno, te pagan en dólares y qué sé yo. Eh, Sí, bueno, a todos nos pasó. Y siempre, bueno, uno viene, recién se hace conocido, bueno, bailas bien, pero no te conoce mucha gente y no tenés compañera, entonces tenés que bailar con una y tenés que bailar con otra. Te juntas con alguna a practicar para ver si puedes armar algún producto, funciona 3 meses y después no funciona, o vas a una compañía y te dicen, sí, me gusta la chica, pero el chico no, o viceversa. Entonces así fue, pero fue creo que para todos los que comenzamos alguna vez, fue duro. Y cuando empecé a dar clases también, sí, siempre hubo obstáculos. Algunos un poquito más grandes, otros nada. ¿Cómo sintieron su proceso tanto profesional como de bailarines? Bueno, un poco lo que dijo Fabi, no sé si hay mucho más para agregar en ese sentido. Creo eh, que no hubo, por lo menos en mi caso, y creo que en el tuyo tampoco, un obstáculo que supere a los demás, sino además, es como dice Fabi, ¿no? En el mientras tanto los va superando, por ahí a la distancia podríamos decir, ah, esto por ahí fue, o esta audición que me frustró un poco más que la otra, pero en el mientras tanto, donde el objetivo es claro de que querés bailar, no hay obstáculo que valga, digamos, ¿no?
No sé si en el medio por ahí nos habremos dado cuenta, por ahí el tema económico, sí, un obstáculo de, de tener que elegir lo que uno quiere hacer, por ahí estando en Buenos Aires, habiendo tantas posibilidades que en el interior no las tenés, hay mucho, pero igual tenés que elegir. ¿No? Porque, como te decía antes, no se puede ir a todo, no puedes. Ahora la gente toma mucho más clases privadas, pero llegás del interior y es casi imposible tomar una clase privada con alguien que querés. Salir también a la milonga, o sea, está bueno que en Buenos Aires hay milongas todas las noches, pero eso también implica tener mucho dinero. Yo me acuerdo que para salir le pedía plata a mi amiga, a la hija de Carlos Copelo, a Miriam, y cuando iba cobrando alguna clase le devolvía, porque sí, está bueno, la milonga te nutre y todo, pero para todo eso se necesita plata todo el tiempo. O sea, Buenos Aires tiene muchas posibilidades, pero creo que la parte económica también, yo por suerte vivía mis papás en Buenos Aires, entonces no me tenía que ocupar del alquiler, yo tenía dónde vivir. Pero la mayoría que viene del interior necesita además alquilarse algo, la mayoría empiezan por una habitación compartida, entonces todo eso implica, digamos, uno tiene muchas ganas de ir a Capital y después por ahí yo creería que ese es el mayor obstáculo, ¿no? Y mucha gente Sí, que no sigue, eh, creo que es el principal obstáculo, porque es clave, o te tenés que poner a trabajar de otra cosa que te ocupa de 8 a 10 horas y después lo que te queda lo disponés para bailar y en realidad vos estás ahí porque querés bailar, pero además necesitas la plata, es como medio un círculo, ¿viste? sí, tenemos unos amigos que vinieron de Uruguay en aquel, lejos de hace tiempo Y los y queremos. los queremos. Y bueno, no los voy a nombrar por si no, nada, porque es su intimidad, pero a mí me generan como mucho, me dan como mucha ternura. Ellos cocinaban durante la noche o el día, cocinaban, hacían sándwich de empanada, no, sándwich de milanesa, empanada, no sé qué más, y vivían en una pensión, entre los dos eran una pareja joven, estaban de novios, y bueno, se fueron para Buenos Aires porque querían hacer su carrera, se vinieron desde Uruguay. Y él se levantaba a las 4 de la mañana con una canasta y salía a vender los sándwiches de milanesa, de empanadas y no sé si no hacían tortillas, no sé qué más. Hasta que se hicieron una clientela, entonces cocinaban a la noche, sí, o a la mañana bien temprano, se levantaban, cocinaban, salían a vender, volvían, dormían, y después iban, con eso se pagaban las clases y se pagaban la habitación esta de la pensión. Y bueno, y hoy en día, nada, tienen su casa, son maestros conocidos, o sea, Siguen bailando. obstáculos, sí, tuvimos todos, me parece. Mm. Ahora, si la pregunta es, el obstáculo, si fue, no sé, sí, para todos creo que es difícil, no sé, cualquier persona que quiera, la vida de artista es difícil, pero sí, creo que la vida, hoy un poquito más Sí, centrado en años, creo que la vida de todos, o sea, un médico que recién está comenzando. claro. Imagino que tendrá que hacer sus prácticas, no dormir, qué sé yo, hacer la residencia, luego conseguir algún puesto y entra como suplente y horas y horas y horas y horas hasta que consigue un lugarcito, acomodarse en algún sanatorio chiquito y después va a uno más grande y después se convierte en un día aspirando algún día a ser una celebridad, pero, ¿no? De la medicina, pero es todo un paso a paso, ¿no? Sí, yo iba a decir eso, como no, hay como una creencia que la vida del artista, lo que pasa es que esa es la que vivimos nosotros. Entonces, no sé, digo, no voy a menospreciar otras, te cuento la nuestra, que es la vida de artista realmente desde que tenemos uso de razón. Pero creo que cada uno debe tener cada, cada, Bueno, cada sueño, tu digamos. papá que no hicieron otra cosa, también les costó un montonazo. Claro, mi papá es militar y mi mamá es maestra, y mi mamá hubiese querido bailar y por X causa no bailó. Entonces, como que yo eso sí, es verdad, lo vi como desde chica, ¿no? Y mi papá, por ejemplo, la carrera militar, que es una carrera muy compleja en el sentido de que Tenés que estar capacitándote, sí, estudiando, eso todo. además, pero te movés con la familia de un lado al otro, del país afuera, cada 2 años mudanza, cambio de colegio, cambio de casa, el sueldo
alcanza ahí para lo justo. Entonces como que yo eso lo mamé desde chica, de bueno, hay que hacer hasta lo imposible para seguir lo que uno quiere, ¿no? Y no para ir por el sueño, digamos, o por el objetivo principal, ¿verdad? Y Claro. aparte, esto iba acompañado con algún, alguna imagen de algún referente, o existe para ustedes la figura del referente de tango. Yo vi el show de Una noche de tango cuando tenía 23 años y eso, bueno, me impactó mucho, de la compañía Tango por Dos, de Miguel y Milena en aquel momento, y bueno, me impresionó mucho y eso me hizo a mí querer dejar el folclore y dedicarme al tango. Sí. No, no era un referente en sí, como o este o aquel, sí tenía ¿no? como mis ídolos, pero no era querer bailar como ellos, sino estar bailando donde estaban bailando ellos. Era como ese mi aspiración, ¿no? Dije, salí de ver esa función un día que lo vi y dije, bueno, yo quiero estar ahí arriba en ese escenario haciendo eso. Sí. Y yo en cuanto a referentes de tango, figuras como, por ejemplo, Natalia Gámez, que es como más contemporánea, digamos, o no, la misma generación, ¿no? Que Miguel y Milena, eh, de quien tuve la suerte de conocer y de tomar clases y la admiro un montón como persona y como bailarina. Eh, y después como mis referentes en general es toda una generación de tango tradicional. Como hay algo ahí que no, o sea, los podríamos nombrar, pero digo, eso es lo que eso es lo que yo quiero, ese es el tango que a mí me gusta y que quiero que florezca un poco en mí, ¿no? Que quiero ir por ahí, ¿no? Y esto no significa que no pueda apreciar otros tipos de tango, de hecho me encantan y todo, pero vos me preguntás a mí cuál es, y yo eso lo tengo clarísimo, que hay un tango que es el que a mí me gusta, que es el tango que se define por la elegancia, el tango complejo, con vocabulario, obviamente improvisado. eh, sí, eso, el tango elegante y complejo en el sentido de riqueza de vocabulario, quiero decir, ¿no? Que hoy en día un poco, yo creo que que va un poco por otro lado en cuanto a la complejidad de los elementos. Yo soy partidaria de la riqueza de los elementos. Siento que el tango, aunque improvisado, tiene muchísimas estructuras y muchísima riqueza. Entonces, ese es mi referente, digamos. Digamos que un tango, bueno, referencia en cuanto, como dices, ¿no? Querer alcanzar o llegar a desarrollar ese Sí, estilo o ese tipo de tango, ¿no? esa calidad, yo veo muchísima calidad en eso, veo sutilezas, veo delicadezas, veo interpretación musical deliciosa, digamos, no veo obviedades, veo como algo ahí súper interesante para seguir descubriendo y creo que es lo que nos hace, nosotros todavía seguimos tomando clases, seguimos estudiando, nos seguimos poniendo abajo del ojo de colegas, decir, che, hagamos esto, mirame, cambiemos, probemos, hagamos, como que siento que esa es la búsqueda y que el faro está claro, por lo menos para mí y creo que para los dos, en ese sentido. Y desde que iniciaron ustedes a trabajar juntos, eh, les costó eh, ese conectar, ¿no? Amalgamarse como pareja. ¿Cómo fue ese Claro. proceso inicial? Sí, fue muy largo. Lo que pasa es que Fabi ya en ese momento ya había ganado el campeonato, ya había bailado en Tango por Dos, que era la compañía que él te estaba contando recién. Era bailarín de la esquina Carlos Gardel, bailó en el viejo almacén, o sea, tenía una espalda tanguera que yo no la tenía. O sea, yo hasta ahí estaba como con lo que había hecho en Azul, que también tuve mis maestros que bailaban en el viejo almacén, que eran Diego y, ay, no me acuerdo, Andrea. Diego y Andrea. eh, pero claro, no es que hubo
O sea, no es que hubo que amalgamarse. De Fabi tuvo que bajar un montón para poder encontrar un lenguaje un poco más común, pero llevó años. O sea, yo te diría que mínimo 5 años, ¿no? Más o menos. Porque, digo, si en ese momento ensayábamos, yo quería ensayar y yo venía de la escuela más académica, del ensayo y de todo, y ensayábamos un montón de tiempo, pero en el tango hay una cosa que te la da solamente el paso del tiempo, obviamente trabajando, ¿no? Digamos, ensayando y todo, no es que te sentás y pasa el tiempo y las cosas se arreglan, pero hay muchas cosas que vienen solamente con el paso del tiempo. Entonces, por más de que en ese momento hiciéramos muchas cosas físicas, viste, como de, bueno, esto va acá, ¿cómo hacemos? Me siento más, menos. eh, ese gran trabajo de amalgamarnos, más el paso del tiempo, y te digo 5, 6, 7 años, no sé cuánto, eh, para, para empezar a sentirnos como un poco más cómodos. No es que para nosotros, o por lo menos para mí, eh, esto de la conexión y la química es algo que se construye, no es algo que sucede de una. Obviamente, uno tiene más piel con alguien que con otra persona, si no, ni siquiera te juntás, ni siquiera te bailás una tanda con alguien con que no tenés como una empatía física, digamos, no pasa. Pero también creo que hay como una idealización de la química o de la conexión que tiene que tener la pareja de tango que la gente la busca en otro momento del proceso. ¿No? La gente quiere encontrarse con alguien a ensayar y sentir química. La nuestra fue construida, pero a pico y pala. O sea, no, y quiero decir con esto que vino mucho tiempo después. Hoy podemos disfrutar una exhibición con una química, con una conexión de amigos que somos, que nos tenemos cariño, que nos queremos, pero todo eso viene construido con el tiempo. Yo por lo menos no creo en la construcción de la pareja de tango desde esa química del primer día, porque es como un poco la química del primer amor, ¿viste? Entonces, esa fue nuestro proceso de la construcción, y sigue siendo ese. Coincido. El proceso de la construcción, que Sí, es dentro del vocabulario que mencionabas, ¿no? En ese estilo de tango, sería ese, ¿no? Construir sí, claro. en el proceso, ¿no? Ujú. Sí, sí, pero una construcción de las de verdad, de las arduas, de pasarnos 5 horas adentro de la sala, eh, probando, buscando, haciendo, mirando, yendo a tomar clases, volver y que no salga nada, y volver a probar y hacer la exhibición y que no salga lo que hemos ensayado, y así. Digamos, hoy por ejemplo la gente dice, ay, no, pero las exhibiciones de ustedes se los ve tan lindos, tan relajados. Sí, pero yo los mando a mirar mi primera exhibición, ni siquiera mi primera. Hace 10 años o 5 años, yo no era la misma persona, yo no tenía el mismo disfrute o la misma seguridad, por así decirlo. Y eso me lo dio el paso del tiempo. Obviamente, lo que te decía, seguir trabajando, pero el paso del tiempo me dio esa seguridad que además creo que es un poco como, ¿cómo se dice? Cronológico el camino, ¿no? Que el primero está lo físico, cómo el cuerpo se tiene que entender, y después donde encontrás la comodidad ahí, empieza recién el disfrute. Pero igual cuando empieza un cachito del disfrute, enseguida los dos estamos buscando una vuelta de rosca más y otra vez volvemos como que, viste, el proceso va así, pero siempre se vuelve a eso, ¿no? Como Claro. hay un detalle que no sale o un pasito y otra vez volvemos, no en el mismo nivel, pero volvemos a esa búsqueda del cuerpo que no se acomoda, de lo incómoda, y otra vez sigue ese proceso de la construcción, ¿no? Lo que te decía antes. Y en este momento de su proceso, ¿qué es lo que sienten que les falta, ¿no? Digamos, dentro de su proceso de construcción, ¿no? ¿En qué momento sienten que se encuentran o sienten que les falta, digámoslo así? En ese autorreconocimiento me refiero, ¿verdad? ¿Los dos o sigo yo? Sí, sí. No, nada, no nos falta nada. Pero uno es exigente y le gustaría que les saliera perfecto. Pero bueno, sabemos que sabemos que la perfección no es,
es un aspiracional, ¿no? Es algo a querer lograr, pero, pero imposible de lograrlo. No obstante, la búsqueda constante de ese logro aspiracional, de perfección, es lo que te mantiene nutriéndote, reviendo cosas, viste, como buscando en la biblioteca imaginaria, ¿no? Del lenguaje del tango, eh, capítulos ya escritos y, ¿no? Y como releerlos y decir, viste, ejemplo más literal, cuando leíste un libro una vez, entendiste una cosa, cuando pasaron 10 años lo volvés a leer y tu entendimiento es diferente, o hubo cosas que en ese momento no pudiste captarlas o no la pudiste hacer propia y de repente con 10 años más, con otra maduración, decís, mira, qué Mira, quería loco, decir ta, ta, esto. ta. ¿Cómo no lo entendí en ese momento? Y bueno, es porque tu madurez no te llevaba Yo creo que las personas estamos preparadas a entender lo que estamos preparados a entender, valga la redundancia, digamos. O sea, vos podés tomar una clase nuestra con 10 años de tango y tu cuerpo y tu cabeza va a entender lo necesario para vos poder evolucionar. Y la misma clase la puede tomar un principiante y va a tomar aquello que le va a ser útil para nutrirse de lo que está queriendo aprender. Y para los dos es la misma clase, ¿entendés? Entonces, creo que en cuanto a la búsqueda nuestra, no necesitamos nada más y tal vez ese sea justamente el punto, ¿no? Dejar de buscar un poco, que también es importante, como decir, bueno, viste, dejar no detenerse, pero sí disfrutar un poquito del paisaje y no estar tan obseso con cómo mejorarlo, cómo mejorarlo, cómo mejorarlo. Supongo que eso viene con el crecimiento, el entendimiento. Entonces, digamos que no es, en el caso de ustedes, no son 100% perfeccionistas, ¿no? No, Sino que No, no, sí, 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 no, sí. sí. sí, Esto de lo que te está diciendo él es un deseo, porque las veces que lo planteamos no nos dura mucho. Y siento que también es necesario porque las cosas, lo que te decía antes, el tiempo hace decantar las cosas, y si todo el tiempo estás tratando de llenar un vaso que ya está lleno, entonces esa parte del proceso también nos forzamos un poco a que pase. Por ejemplo, bueno, no importa, pero uno de los últimos dijimos, che, pero las exhibiciones están saliendo bien y no estamos ensayando tanto, ¿no? A los dos nos encanta ensayar y la búsqueda y esto. Y hay momentos en los que las cosas empiezan a caer donde vos que no dejamos de poner info, porque damos clase todo el tiempo, estamos en contacto todo el tiempo y hasta dar clase también es una forma de aprender, ¿no? Entonces, en Buenos Aires estamos 12 horas dando clase, no nos quedaba tiempo para ensayar, y yo creo que esa es como una parte indirecta de crecer, que también se ve reflejado en el baile, que también se nos ve, se nos mete por otro lado, digamos. Entonces, eh, eh, pero sí, los dos somos muy perfeccionistas en ese sentido, sabemos que la perfección no existe, pero creo que también es la parte linda del tango, ¿no? Como que siempre hay algo más para aprender. O sea, por lo menos para nosotros dos, siempre hay algo más para aprender y que nos gustaría tener más tiempo para. Entonces, a mí eso es como una zanahoria que está siempre adelante. Ahora estuvimos en Buenos Aires y estuvimos tomando clases de acrobacias, de trucos de tango, que nosotros improvisamos y normalmente es probable que no los usemos, pero que nos nutre por otro lado. O sea, nos nutre saber hacerlos, saber enseñarlos, y poco a poco se modifica nuestro baile por otro lado. Entonces, sí, sí somos perfeccionistas. Y la búsqueda es constante, de Sí, diferentes maneras, de pero hecho sí. lo que quise decir es eso, que el ser perfeccionista es lo que nos hace seguir adelante, Sí. pero la perfección no se llega a lograr, me parece, nunca. Viste, el universo está en constante movimiento, no hay una... Y lo que creías hoy era de una manera, en 100 años va a ser diferente, y no me estoy refiriendo al tango, me estoy refiriendo a cosas que hoy ni se nos ocurren, qué sé yo, hace 20 años.
¿quién hubiera dicho que podrías ver una televisión en la palma de tu mano? O sea, no existía esa posibilidad. O hacer una videollamada. No, mismo cuando nosotros empezamos a viajar no teníamos, ¿qué? ¿Teníamos WhatsApp? No, No. no, creo que no, ni eso. O sea, todo evoluciona y hay cosas que ni siquiera están inventadas. Así que bueno, encontrar la perfección de algo es imposible porque todo el tiempo se está evolucionando. O sea, eso lo consideran como una virtud, como pareja, producto, pareja de trabajo. Sí. ¿Consideran esto del perfeccionismo o hay más virtudes obviamente, un montón, ¿no? Pero de todas esas virtudes, ¿cuáles serían las que más resaltan, aparte de esa búsqueda, de ese perfeccionismo, ¿no? De que para mí la principal virtud es que somos buena gente. Eh, que está antes de, y lo digo orgullosa, no lo digo como engreída, ¿no? Lo digo como orgullosa. Siento que es un pilar fundamental eh, en la pareja de tango y también... pensé que me estabas por decir algo. No, cuando de Eh, las espaldas. y para moverse en el ambiente, ¿no? Es clave, creo, es fundamental y yo estoy como súper orgullosa de lo que nosotros hacemos con eso, cómo nos manejamos, porque hay veces que la línea es muy finita, ¿viste? Estás como ahí medio al borde y los dos tenemos muy, muy claro de que lo principal es ser buena gente. Nos hemos equivocado probablemente un montón de veces, hemos pedido disculpas y la hemos pifiado y a veces ni siquiera nos enteramos que también sucede, pero como que nuestra intención genuina siempre es ser buena gente. Entonces creo que esa es nuestra mayor virtud, además del trabajo y todo esto que viene después, ¿no? Las horas de ensayo y el perfeccionismo y también querer sacar lo mejor de nuestros alumnos y que damos lo que no tenemos y más, y lo digo eh, también muy, muy orgullosa de lo que nosotros ofrecemos, porque nos comprometemos mucho con la gente que nos elige para ayudarlos, aunque sea en un pedacito de su camino tanguero, y lo hacemos con todo el corazón, así que eso lo digo 100% orgullosa y es que somos buena gente en ese sentido. Sí, Y de acuerdo. obviamente que en esto de ser buena gente, ¿no? Es, como decías, tener contacto con, bueno, organizadores, alumnos, ¿no? Los que estén en contacto. Pero en el caso de los alumnos, ¿no? ¿Ustedes qué promueven en sus clases? ¿Cuál sería lo que quieren transmitir en cada clase o en cada seminario, en cada taller, ¿no? ¿Cuál sería esa En esencia? principio queremos transmitir que no hay un tango verdadero, cada uno tiene su propio tango, pero bueno, nosotros queremos transmitirle que hay herramientas que te ayudan a expresar. Yo no te puedo enseñar a vos a expresar tu tango es tuyo, yo no te puedo decir el tango se baila así o se baila así, no. Pero sí te puedo dar las herramientas las herramientas técnicas, prácticas, de movimiento, para que vos puedas ejecutar eso que sentís, ¿no? Me parece que el tango es una manera de expresar que tenemos. Y bueno, eh, en lo que nosotros promulgamos es eso, de que aprendas a utilizar las herramientas, ¿no? Para poder expresarte. Pero no te puedo decir. Mucha gente quiere enseñar musicalidad. Nosotros no enseñamos musicalidad, porque la musicalidad es tuya. O sea, es como vos entiendas y sientas la música en ese momento. No te decimos, mira, acá en este violín tenés que hacer un lápiz, porque hay un violín. No, porque podés escuchar al momento, podés estar escuchando eh, la síncopa que está detrás del violín. Y no te da para hacer un lápiz. Ahora, te puedo decir, mira, podría quedar mejor
un movimiento un poco más, pero no porque lo digo yo, sino por la estructura en la que venís bailando todo el tiempo la marcha, la marcha, la marcha, la marcha, la marcha, en algún momento, o sea, bajá un poquitito, viste, hace un rebaje de cambios y agarrá un violín como para que el movimiento viste, se aquiete un poquitito y después volvés a la marcha si querés. Pero esto no lo digo yo, ni lo decimos nosotros, lo dice bueno, perdón que sea así como reiterativo con el universo, pero lo dice el universo, o sea, no hay una constante rítmica, o sea, todos son ondas, ¿viste? La teoría de cuerdas habla de eso, o sea, son ondas, tu, sube, baja, se mantiene lineal, baja, sube. Y la música habla un poco de eso, los estados de ánimo hablan un poco de eso, o sea, un libro te habla un poco de eso, o sea, tenés un principio, un nudo y un desenlace, o un final, no puedes mantener todo a un nivel, ¿verdad? Porque se torna como aburrido, monótono y nada. Si estás todo el tiempo bailando el violín, es aburrido, estás todo el tiempo bailando el bandoneón, es aburrido, estás todo el tiempo bailando la síncopa, es aburridísimo. Entonces, en función de lo que hasta ahora mostraste, lo que veo en tu baile, la estructura que estás utilizando hace que tu tango se vea monótono y reiterativo. Entonces trata de meterle, y bueno, ¿pero por qué? Me diría. Y bueno, porque no utilizaste recursos que tienen que ver con la armonía o con la melodía. Utilizaste más el ritmo. Bueno, y si estuviera al revés, bueno, porque no usaste recursos que tienen que ver más con el ritmo, porque viniste todo el tiempo bailando la armonía o la melodía. Entonces, viste, hay gente que baila Di Sarli lento, y hay gente que baila D'Arienzo todo el tiempo. Y hay gente que baila Pugliese, no sé, porque como sigue el cantante. Y entonces ahí entras en una monotonía que no está buena, pero no te decimos que está mal. Te decimos que, bueno, podrías acomodar, ¿no? Poner un poco de matices en tu baile para que también vos lo puedas disfrutar. Y las herramientas, obvio, claro, va a quedar en un lápiz, va a quedar en un violín, va a quedar más lindo un lápiz, pero eso no quiere decir que no puedas hacer un paso caminado, trasladando, ¿viste? Venís, taca, taca, ta. Lo podés hacer también. Es como bueno, lo que ustedes promueven es como una libertad en la interpretación musical, en la Sí, estructura pero, musical. sí, pero igual también un poco es como un médico, ¿no? Como que cada paciente o cada alumno tiene su requerimiento al momento, lo que cree que quiere hacer y lo que en realidad nosotros creemos que necesita. Eso también depende si el alumno viene 100% a ponerse en tus manos, que normalmente lo que nosotros creemos que necesita es diferente de lo que los alumnos creen que necesitan. Por eso es diferente los procesos cuando hacemos clases particulares, si tenemos un periodo de tiempo más largo, más corto. Hay cosas que en corto tiempo no se pueden lograr, entonces es como caminar a la frustración. Entonces como que hay un montón de cosas que nosotros manejamos en las clases. Él te puso el ejemplo de la música, pero la música es una de los puntos que trabajamos. Normalmente empezamos por soluciones técnicas corporales, normalmente, ¿no? Si el, El pro- eje, el eje, el abrazo, la comodidad, como esas cosas que no tienen que ver con el estilo, sino que tienen que ver con dos cuerpos que se están juntando eh, para que después busquen su propio estilo. Por eso mismo el proceso que yo te conté que nosotros hicimos a largo plazo, estamos convencidos porque ese es el que a nosotros nos funcionó. No significa que otros no funcionen. Entonces nosotros tratamos de orientar a la gente por ese lado. También ser pacientes, porque todo al momento no se puede. Y la música es uno de esos, ¿viste? Como que hay un librito que habría que seguir tal cosa en tal otra. Y para nosotros creamos muchos sistemas y muchas estructuras en nuestro baile porque nos funcionan para nosotros, pero esas estructuras están para romperse, pero para poder romperlas las tenés que saber. Entonces, eso también requiere tiempo y dedicación y todo. Entonces, bueno, un poco ese es el proceso. Y la música es uno de esos. O sea, lograr el dominio de la música sobre tu baile es algo que requiere que vos hayas estudiado con nosotros o con alguien que entiendas de la música, qué sucede, pero que no es que hay una sola forma de ejecutar el violín, por ejemplo, como decía Fabi, sino que
con las herramientas técnicas más eso, nosotros confiamos que tu tango es el que se va a encargar de qué hacer en ese violín. Entonces nosotros vamos como guiando un poquito según obviamente, según nuestra perspectiva, que como empezó Fabi diciendo en una de las preguntas, no hay una verdad absoluta. O sea, nos súper honra que venga mucha gente a ponerse en nuestras manos hoy en día, estamos súper contentos. Y muchos profesionales, como que en ese sentido estamos súper completos con el trabajo que hacemos. Pero también lo avisamos desde el principio. O sea, que el que tiene ganas de venir a trabajar como más profundo, podemos hacer como un contrato un poco más a largo plazo. Si no, por ahí no somos maestros que te sirve una sola clase con nosotros. O sea, eso también como que yo creo que lo No, tenemos. hay gente también que ha venido a alguna clase en festivales, cuando estábamos en Sí, festivales, y que al año siguiente me han dicho, uy, ahora entendí lo que me enseñaste el año pasado. O sea, porque, viste, es una semillita que se planta ahí y en algún momento germina y bueno, cae la sí, ficha. sí. Así que eso somos en nuestras clases. Y justamente, ¿no? Eso dice Josefina, eso somos en nuestras clases y bailando como, ¿quién es Fabián Peralta? ¿Quién es Josefina bailando tango? ¿Vos? ¿Cómo se definen? Bueno, bailando tango, soy una persona que siente y expresa, no sé, en ese momento yo desaparezco, como decía Billy Billy Elliot. Elliot. La verdad que no sé quién soy en ese momento porque no estoy ahí. Estoy expresando, bueno, me gustaría saber qué hice como para poder, pero en ese momento me siento que soy un canal, ¿no? Un canal de emociones, ¿no? Como que algo viene, y se entrega ahí. Y bueno, hago las veces de puente de aquello, de ese duende que Dios me dio y que bueno, que hace que haga comunión con las personas que me están mirando. Ese soy, un ejecutante Sí. Eh, de la vida, las emociones, los sueños. yo creo que yo bailando soy yo, como mi persona en todas sus facetas, ¿no? Eh, a veces estoy más tranquila, a veces estoy más contenta, a veces menos. Siento que eh, mi tango en ese sentido es como no, yo por lo menos de adentro me percibo como que no tiene una sola forma. Por ahí el que me ve de afuera no sé si logra ver las diferencias, pero hay exhibiciones que yo siento que está mucho mi cabeza presente y no logro salir de ahí. Por ahí hay otras veces que ojalá son la mayoría las que dice Fabi que también, viste, terminamos de bailar y decimos, no sé qué hicimos, qué pasó, como, y esas son las más mágicas. No sucede siempre y otras, la cabeza se te juega en contra, el piso, no sé, como varias cosas. Otras veces, no sé, una de las últimas exhibiciones que hicimos en Buenos Aires, yo estaba como con mucha tos, entonces estaba muy pendiente de que no me agarre la tos mientras estaba bailando. Y en realidad estar pendiente de eso me hizo que mi cuerpo esté como mucho más relajado y más disponible. Y después cuando vi el video dije, wow, vi una Josefina que no había visto en otras exhibiciones. Entonces como que siento que, por eso digo que estoy yo 100% ahí. Eh, y en comunión con él también, porque al ser dos, digamos, no es solo cómo estoy yo, sino cómo está él y cómo estamos juntos, ¿no? Como que eh, es una comunión que muchas cosas se tienen que dar así como al momento. Eh, creo que eso sí. ¿Lo sintieron así desde un principio o lo han aprendido a sentir así ya desde después de mucho tiempo, ¿no? Es lo que han aprendido en todos estos años, a Sí, es sentirse lo, así. es lo que te decía hace un ratito, ¿no? Que tiene que ver con el paso del tiempo, por lo menos para mí, o al menos para mí con nosotros dos. Por ahí él con sus otras compañeras tuvo otras experiencias. Pero también es el mismo proceso en la danza contemporánea. Las primeras exhibiciones o los primeros shows son de una forma y a medida que uno va avanzando en el camino
y tiene más herramientas, que es lo que decíamos antes, se siente más seguro y esa seguridad hace que uno pueda interpretar más, ¿no? Y acá creo que es lo mismo. ¿Viste? Ves parejas de viejitos que bailaron toda la vida y te quedás como, y sí, claro, porque hay algo que se los da el paso del tiempo, te da como un aplome, una seguridad, un disfrute, que por ahí a los 25 estás como así tratando de no caerte y pensando en lo que ensayaste, y ya después uno se va despojando de eso, ¿no? Y se despoja un poco también de la mirada ajena, de la aceptación, y empiezas a ver, che, ¿estás bien? ¿Vos cómo estás? No sé, ¿te duele algo? Bueno, vamos tranqui, como que hay otras prioridades, ¿no? Las prioridades van cambiando un poco cuánto hay que Sí, mostrar, ¿no? no tenés que demostrar nada, Sí, ni nada, simplemente listo, ya está, estás completo en ese momento. claro, Sí. esto es lo que somos, lo que tenemos y disfrutarlo desde ese lado. Que bueno, nada, también eh, es una cuestión de tiempo, como te decía antes. Yo creo que el tiempo en el tango es clave. Es decir, el tiempo los ha definido como los bailarines que son, ¿no? Los profesores que son también. Y la siguiente pregunta es que, sí, obviamente, dentro de su proceso de tango, los ha definido también como persona, como personas. No, como persona no es lo que soy yo. Tango es lo que hago, no es lo que soy. Como persona soy persona. Como intérprete soy intérprete. Cuando bailo expreso todo aquello que soy a través de toda mi vida, mi historicidad, todo a través de una manera, es una manera de expresar. Lo podría hacer escribiendo, lo podría hacer hablando, y lo hago con mi cuerpo. Y elegí la música del tango. Pero no, el tango no me definió a mí, ni yo defino mi tango. O sea, es nada, soy un intérprete de tango en ese momento, eso pienso yo. No sé vos. Lo mismo, creo que Viste uno, que la clásica, ¿no? Que la gente dice, el tango es mi vida, no, mi vida es mi vida y el tango es el tango y es una parte de mi vida. Y yo no soy bailarín de tango, soy Fabián, no soy Fabián Peralta, soy Fabián. Y al momento de bailar, estoy ejecutando mis emociones a través de algo que elegí, que es lo que me encanta, que es una parte gran e importante de mi vida, pero no es lo que me define, ¿no? sí, por ahí la gente de afuera nos define con eso, pero nosotros, es lo que te decía antes que nos caracterizaba ser buena gente, es lo mismo, está antes del tango. ¿Viste? Hay cosas que, por ejemplo, la gente dice, pero en el tango hay que hacer esto o esto no. Sí, es lo mismo que en la vida. Como que hay cosas que vienen intrínsecas con uno y si uno se las manda en la vida es lo mismo que en el tango, como que hay cosas que ni siquiera hay que, ¿viste? Como el tema de los códigos, ¿no? Eh, no, pero los códigos en la milonga, y es lo mismo que estar tomando un café con alguien y que venga otro y te interrumpa, como que son cosas que están antes del tango. Y como dice Fabi, el tango es una manera de expresar eso que cada uno tiene adentro, lo que dijimos antes, ¿no? No es que porque bailamos tango hay cosas que se suman, sí, por ahí en la personalidad se van sumando algunas cosas, pero digo, la base, lo real viene antes de tango. Viene antes. Cómo te comportás, qué haces, cómo te comportás en la milonga, cómo sos con los alumnos, cómo sos con tu compañero, cómo sos con los colegas. Todo eso está antes de tango. O sea, y viene con cada una de las personas, ¿no? Viene como, es la forma de ser. Y elegimos el tango para expresarnos. Sí, estamos antes, ¿viste? Somos antes de eso. Entonces, concretamente ya como ustedes como personas, ¿no? Que son muy buenas personas, me consta ahora, este, ¿cómo se Gracias. define? ¿Cómo se define quién es Fabián Peralta? ¿Quién es Josefina Bermúdez? ¿Cómo se define? Bueno, Josefina Bermúdez es una persona muy entrañable, hagámosla al revés porque es más Dale, dale, fácil. Es dale. una persona entrañable, querible, divertida, tiene un carácter Hermoso. hermoso. No, tiene un carácter fuerte, pero bueno, eso también es lo que la define como bailarina. Es una gran compañera. eh, Bueno, es buena hija, buena hermana, buena amiga, siempre está preocupándose por los demás, así que nada,
Para mí es mi compañera. No, yo ahora voy a llorar, no vale terminar así. Tendría que haber empezado yo. Y Fabián es un... Su copado. No es ocupado, no. Eh, Creo que es una de las personas más generosas que conozco, despojado de cualquier cuestión material, lo cual para mí lo hace, o sea, yo lo he visto dar hasta lo que no tiene por, por un montón de gente. Bueno, espera que en serio me hiciste moquear, boludo. Moquear es Eh, llorar. Nosotros decimos moquear cuando lloras. eh, Creo que eso es lo principal que lo define, el corazón que tiene. Hay mucha gente que, esto lo voy a decir, Bueno, que se acerca mucho más a mí porque me considera como un poco más cercana y Fabi tiene como una impronta, viste, mucho más seria. Y en realidad de los dos, yo te diría que acá el bueno de la pareja, Fabián, está siempre dispuesto a ayudar. eh, Nada, eso, un compañero que siempre se preocupa por sacar lo mejor de mí y lo mejor de los dos. Eh, es un tipo que siempre va para adelante, o sea, como que, viste, yo siempre veo como, ah, bueno, no, pero acá entonces sí, sí esto no, sí esto no, y él, donde tiene una idea fija, no hay obstáculo que lo pare. Y eso es admirable también. Después o no, empieza a ver cómo, con qué, por qué, pero él dice, mira, esto, yo quiero hacer esto, y nada, y ahí va. Y así es como le salen, digo, porque normalmente, como somos un equipo, yo sé que mi rol también es importante, pero están divididas un poco las tareas, ¿viste? Y él es como un poco el faro. Yo reniego un poco al principio y después, nada. Así que yo ya estoy como entregada un poco a eso. Él también sabe que reniego al principio, así que nada. Pero es una persona muy, muy determinada. eh, y bueno, eso, es buen tipo, es respetuoso. eh, bueno, nada, no sé, digo, cosas que son como importantes también. No, no. O sea, no tiene maldad, básicamente, no, nunca piensa mal. Siempre su primera, su primera forma de pensar es buena. ¿Viste? Después por ahí así se frustra también, pero su forma de pensar siempre es bueno. Así que esas son sus virtudes, ¿no? Y en cuanto a lo profesional, lo admiro desde antes de conocerlo, básicamente, desde que era chica. Lo admiro obviamente, Fabián Peralta siempre, o por lo menos desde que yo empecé a bailar tango, él ya era conocido, entonces mi admiración es absoluta a su carrera, a su arte, básicamente. A mí me sigue sorprendiendo su arte. Cuando nosotros bailamos, hacemos una exhibición, yo salgo y le digo, che, o sea, la rompiste, como que me sigue sorprendiendo, ya hace 15 años que bailamos juntos. Y nada, tengo admiración profesional enorme por él también. Así que bueno, eso es lo que Dijiste más que yo, bueno. Bueno, te ella es buena y es buena y bueno. decí algo. Somos un equipo, somos un equipo. Sí. Sí, Eso, se consideran realmente, bueno, claro, que lo acaba de mencionar Fabián, ¿no? Como un equipo compacto. ¿Qué tipo de equipo? Un muy buen equipo. sí, 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 el mejor del mundo. sí, Un sí. equipo que obviamente que desde un principio, como nos contaron, les costó dentro del proceso inicial, pues ese compenetrarse, ese conocerse, ¿no? Pero que finalmente con el tiempo fueron descubriendo pues sus herramientas para hacerlo y lo lograron hacer después de tantos años. Y tanto que, bueno, en sus exhibiciones sí que se ve esa comunicación, esa camaradería, ese trabajo en equipo, ese don de buenas personas, ¿no? Entre ustedes, por supuesto, y con las personas con las que tienen relación de trabajo, con los alumnos, con los organizadores, seguramente, Sí, ¿no? yo creo que somos también bendecidos de tener amigos entrañables en el ambiente. O sea, tenemos amigos que son familia para nosotros.
eso también es súper importante, ¿viste? Que no somos solos, o sea, somos, sí, obviamente nosotros somos una pareja y trabajamos solos, pero tenemos amigos que son familia y eso sí nos lo dio el tango, ¿no? Ujú. Eso. No los vamos a nombrar para no olvidarnos de nadie, pero Y justo, si hubiésemos formulado esa pregunta, una de las respuestas es esa, ¿no? Lo que les ha dado el tango es una gran familia, ¿no? Amigos, No sé si profesionales. grande, pero sí, una familia tanguera tenemos, sí, amigos sí, cercanos. Sí. amigos, sí. Donde van Sí, los siempre, reciben muy bien. sí, eso te iba a decir, siempre con mucho cariño, ¿viste? Ya volvimos a Buenos Aires después de, hacía mucho tiempo que no estábamos largo tiempo en Buenos Aires, y yo le decía a Fabi, yo estaba feliz del recibimiento de la gente, del cariño, pero de verdad, como que me siento que somos privilegiados en ese sentido. ¿Viste? Tenemos mucha gente conocida, amigos. Nada, yo lo súper valoro, lo súper valoro. Sí, entonces, fíjense todo lo que han ido cosechando a lo largo del tiempo de su vida profesional de tango. Sí que lo disfrutan mucho, decía, se ven sus exhibiciones y sí que transmiten esto que también decía Fabián, es el puente comunicativo, ¿no? O sea, transmite a las personas eh, Gracias. esa esencia, ¿no? Ese ser yo, como dice Josefina. Y bueno, pues yo con esto les quiero agradecer, hayan aceptado la invitación a ser parte de este ciclo de entrevistas que lleva por nombre Online un encuentro con grandes artistas de tango. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un honor haber charlado un buen rato con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias Para a vos. nosotros fue un placer, Jacobo, muchas gracias por convocarnos y bueno, saludos a todos. Sí, ojalá nos veamos pronto por México, que no fuimos nunca. Así que nada, muchísimas gracias por habernos tenido en cuenta y por este rato hermoso que también lo pasamos súper lindo. No es por nada, pero seguramente que pronto vendrán. Dale, ahí va, ahí Hay que va. quede, ¿vale? Bueno, Muchísimas pues gracias. muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos vieron hasta este momento, los que van a ver la entrevista posteriormente o en el momento que lo desean. Está en YouTube, suscríbanse al canal, denle like, es gratis, así que muchísimas gracias a todos, cuídense mucho y nos vemos para la siguiente. Chao.